Yo soy Daniela Koldovsky, la adjunta de Semiótica 1, y este es el cuarto encuentro de acompañamiento pedagógico virtual. La semana pasada ustedes tuvieron un teórico del titular, José Luis Fernández, y yo hoy voy a continuar trabajando sobre ese cuestionamiento a una semiótica de los signos, de los códigos, de los mensajes, y vamos a desembocar en la teoría de los discursos sociales de Liceo Verón, sobre la cual vamos a trabajar todo el año y que es fundamental para la sociosemiótica que hacemos nosotros y también para una sociosemiótica de las mediatizaciones. Probablemente cuando tuvieron semiología en el CBC, pensaron siempre a la semiótica asociada a la noción de signo. También muchas veces asociada, por ejemplo, a la noción de código, o incluso asociada, como veíamos también, a una determinada teoría del intercambio de mensajes. Nosotros hoy vamos a recuperar una teoría fundamental, que es la teoría de los discursos sociales de Verón. Eliseo Verón es uno de los semiólogos argentinos más importantes, uno de los creadores de la semiótica argentina. Y nos vamos a dedicar entonces a la teoría de los discursos sociales, tal como él la desarrolla, y a la noción de semiosis social. Para eso vamos a partir del repaso de algunos conceptos que se trabajaron en el teórico pasado y que tienen que ver justamente con cuáles son las críticas que se le hacen tanto a la noción de código como a la noción de mensaje, como al concepto binario de signos fundamentalmente, y para partir de allí y poder introducirnos en una sociosemiótica tal como la planteamos nosotros. Lo primero que tendríamos que decir es que ya por la misma época, en 1987, Verón escribió el libro La semiosis social, y por ese mismo momento, durante esa década, había un movimiento bastante importante en la semiótica donde se comenzaba a introducir la noción de discurso. Ustedes, junto con Fernández, en el teórico pasado, habían planteado una serie de problemas que, por ejemplo, una autora como Carol Torrichioni, que nosotros tenemos en la bibliografía complementaria, le hacía al llamado modelo de intercambio de mensajes de Jacobson y especialmente a algunos de sus componentes. Por ejemplo, a esa idea de código como homogéneo, como compartido por toda la sociedad, cuando en realidad es un código más bien segmentado, digamos. No todos los sujetos que forman parte de una misma comunidad utilizan el mismo código. Por otra parte, también la crítica a el lugar del destinador y del destinatario, de los sujetos que participan del intercambio de mensajes, dado que ellos no son en absoluto sujetos libres que en una situación de intercambio de mensajes son los dos equivalentes, decía Fernández, recuperando algunas de las teorías de la comunicación, la idea de que de un lado está el destinador, en el que se producen procesos de codificación, del otro lado está el destinatario, en el que se producen otros procesos.
Por cierto, tanto el destinador como el destinatario entonces serían sujetos que están condicionados por determinaciones diversas, determinaciones psicológicas, culturales, de aprendizaje, lingüísticas, etcétera. Esto implicaría que ese intercambio de mensajes produce en realidad un proceso que es un proceso que se podría pensar como partido en dos instancias distintas, una la de emisión y una la de recepción, donde suceden fenómenos diferentes y donde fundamentalmente el mensaje no pasa de mano en mano sin sufrir alteraciones, sino que hay justamente, por primera vez vamos a ver algo sobre lo cual vamos a volver todo el año, que es la diferencia entre lo que sucede en producción y lo que sucede en reconocimiento. De tal modo entonces que ya podríamos empezar a hablar de que vamos a discutir también la noción de mensaje. No solo esa noción de código que está funcionando, no solo ese modo en que se piensan los sujetos que forman parte del intercambio de mensajes, sino también la propia noción de mensaje. Y la vamos a sustituir por la noción de discurso que en un ratito vamos a introducir. Eso por un lado, respecto de fundamentalmente esa crítica al funcionamiento del modelo de intercambio de mensajes. Pero por otro lado, también está otra crítica muy importante que veíamos sobre todo de la mano de Metz en la década del 70, que tenía que ver con la crítica a un conjunto de conceptualizaciones que parten de la lingüística de Saussure. Y que son las que se van a desarrollar en la semiología francesa fundamentalmente. Esas críticas están ligadas particularmente con el problema de la materialidad que trabajaron con Fernández en el teórico pasado, porque es justamente a partir del reconocimiento de que hay diferentes formas de la materialidad con las cuales nos enfrentamos y que todas ellas producen significación, entonces es necesario pensar teorías que vamos a pensar como teorías ad hoc, es decir, es el objeto de análisis el que nos exige que podamos, si es necesario, modificar nuestra forma de abordaje. Cuando Metz se preocupa por la imagen, y no solo por la imagen, sino que se va a ocupar además de un tipo de discurso que es un discurso mediático, que es el cinematográfico, que incluye imágenes en movimiento, con sonido, que incluye dentro de ese sonido tanto música como ruidos, como lo que él llama sonido fónico, el sonido de la voz humana, etc. Ahí nos enfrentamos entonces con un problema porque ya el signo binario de Saussure con su funcionamiento con una doble articulación no se hace apropiado para poder analizar estos otros fenómenos. De allí que
discutiera Metz esta idea de que en realidad tampoco vemos una imagen, sino que esa imagen tiene una materialidad, será un dibujo realizado a mano, una fotografía producida mecánicamente. Eso implicará que tienen distintas características, que además, en el caso de que se trate de una imagen en movimiento, eso podrá incluir secuencias de imágenes que están organizadas con determinadas formas del montaje. Todos esos rasgos hacen que la idea de unidad mínima de análisis lingüística se ponga en cuestión, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una palabra, por ejemplo? Hablamos de una unidad que se puede a su vez dividir en fragmentos más pequeños, algunos que poseen sentido por sí mismos y otros que no lo poseen, como los fonemas, por ejemplo. En el caso de una imagen, decíamos que la imagen se acerca más a un párrafo que una palabra. No se puede describir, como mostraba Fernández con la fotografía del gatito, con una sola palabra, porque se trata de la imagen no habla de la especie gato, sino de un individuo gato en particular. Un gato con un determinado pelaje, ubicado en una determinada posición, frente a un determinado fondo. Y a su vez podríamos decir que la palabra gato tiene la capacidad, que no tiene la imagen, de dar cuenta de la especie. Por lo tanto, de hablar de eso que decía Fernández como la gatitud. Incluye a todo gato posible, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos críticas que van a ser fundamentales para pensar si otras posibles recuperaciones de la historia de la semiótica, para trabajar desde el punto de vista de la teoría de los discursos sociales, sí vamos a recuperar otra de las tradiciones semióticas fundamentales, que es la tradición del signo ternario de Peirce y de la noción de semiosis del propio Peirce. Nos vamos a ocupar entonces de observar que la teoría de los discursos sociales tiene entre sus condiciones de producción, y ya estoy utilizando un concepto de la propia teoría de los discursos sociales, a la semiosis ilimitada de Peirce y a su definición triádica o ternaria de signo. Decíamos, sin embargo, que no vamos a utilizar la noción de signo, ni tampoco la noción de mensaje, sino que vamos a comenzar a trabajar con la noción de discurso. Vamos a pensar que en términos materiales, un discurso puede ser cualquier tipo de discursividad. Puede tener imagen, puede tener texto escrito, puede ser un discurso oral, puede ser un conjunto de sonidos musicales, por ejemplo, puede ser un meme, puede ser un conjunto de posteos, un hilo en Twitter, por ejemplo. Cuando hablamos de la noción de discurso, de lo que estamos hablando, y esto es fundamental, por eso es inseparable la teoría de los discursos sociales y el concepto de semiosis social de la noción de discurso, porque cuando hablamos de discurso hablamos de una configuración espaciotemporal del sentido, es decir, que vamos a empezar a pensar
en un fenómeno que es una trama de sentido, una red de sentido a la que define Eliseo Verón, partiendo del concepto de semiosis ilimitada de Peirce como semiosis social, de la cual el discurso es un punto en ese pasaje. Por lo tanto, cuando utilizamos la noción de discurso, estamos introduciendo una determinada posición analítica frente a un objeto material. Lo estamos reconociendo en el marco de una determinada teoría de la producción de sentido, que es la teoría de los discursos sociales. La semiosis social es aquello que estudia la teoría de los discursos sociales. La teoría de los discursos sociales, entonces, es un conjunto de hipótesis sobre el funcionamiento de la semiosis social. ¿Y qué es la semiosis social? Es la dimensión significante de los fenómenos sociales. Vamos a utilizar, ya que estamos en pleno complejo proceso social de la pandemia, del confinamiento social, del distanciamiento social, vamos a pensar justamente en un fenómeno social que estamos viviendo todos en este momento, que es el del distanciamiento social y que además que no forma parte de una determinada cultura, de un país, sino que es algo global en este momento. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de teoría de los discursos sociales? La semiosis social, que es lo que estudia la teoría de los discursos sociales, decíamos, es una dimensión significante de los fenómenos sociales. ¿Qué quiere decir? Que los fenómenos sociales son multidimensionales y que no pueden ser abordados desde un único punto de vista. Por eso, la teoría de los discursos sociales se basa en una doble hipótesis que de algún modo plantea los alcances y los límites de esta teoría. Esta doble hipótesis es que toda producción de sentido es necesariamente social y que a su vez todo fenómeno social es en una de sus dimensiones constitutivas un proceso de producción de sentido. Si pensamos en el fenómeno del distanciamiento social por la pandemia, que cada vez se está alargando un poquito más y que no sabemos bien cuándo y cómo va a terminar, tenemos que pensar que el fenómeno de distanciamiento social tiene múltiples dimensiones. Tiene claramente una dimensión que preocupa muchísimo, que es la dimensión económica. Tiene otra dimensión que preocupa muchísimo, que es la dimensión psicológica. Hay gente que está sola, la ruptura de la rutina, en muchos casos la imposibilidad de trabajar, etcétera, etcétera. Tiene una dimensión o un conjunto de dimensiones legales, tiene dimensiones morales. En estos días hubo toda una discusión acerca de si es ético o no es ético prohibirles a los mayores de 70 años que salgan a hacer cosas en la calle. Por lo tanto, la pandemia y específicamente el distanciamiento social tienen múltiples dimensiones. Nosotros nos vamos a ocupar de la dimensión significante. Y la dimensión significante es claramente una construcción social. El sentido, decíamos, se conforma como una suerte de red, de trama, decía Peirce, ilimitada.
ilimitada en el tiempo y en el espacio, donde cada discurso está como atenazado, tanto en su instancia de producción como en su reconocimiento, por lo que define Verón como condiciones productivas. Las condiciones productivas de los discursos sociales son esas determinaciones que dan cuenta de las restricciones de generación de un discurso o que dan cuenta de las restricciones de su recepción. Por eso es que todo discurso forma parte de esa red, de esa trama que hace que tenga condiciones en su producción y condiciones en su reconocimiento. Es decir, que haya otros discursos que son determinantes en su proceso de producción y que haya también otros discursos, a medida que ese discurso aparece en la vida social, funcionen como condiciones de reconocimiento.